encanta, vuelvo de vacaciones el 10, te voy a ver, yo empiezo a escribir por las mías, escribir por las tuyas, a ver qué, y vamos juntando las onceras y nos ponemos a ver qué forma le damos y qué sé yo. El 3, el día 5 me llega un mail. Yo como hobby hago bonsai, entonces me llega un mail de Editorial Planeta que dice, mire, un señor que hace bonsai con usted nos dio su dirección, nosotros queremos que usted haga un libro con nosotros. Y bueno, tío, que me lo mando. Sí, pero acá, el mensaje era el que faltaba, no quiero, agarro, vamos para adelante. Y nos pusimos a laburar como perro porque teníamos que llegar a la feria del libro, el curso central, como se dice en tenis. Jugar en el curso central. Una enorme satisfacción haberlo presentado en la feria del libro. Un honor presentarlo en la feria del libro porque todos los años en esta feria asisten hombres y mujeres de un colosal tamaño literario. Son escritores argentinos y latinoamericanos. Ese ámbito siempre, el lugar trasunta brillo, la fiesta del alma, la fiesta de los sentidos. Y nosotros teníamos una sala colmada como acá, pero con 1800 personas, que nadie fue colectivo. Es decir, lo que hicimos nosotros ahí fue invitar. Estaban las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, hijos, familiares de detenidos desaparecidos, muchísimos intendentes, muchísimos senadores, muchísimos diputados, 10 rectores de universidades, 10 de los 15 ministros nacionales, la Confederación General del Trabajo, todos estaban, todos, demasiado para un evento de Kirchner, demasiado. Yo muy orgulloso de la construcción de Sonceras nace del respeto que yo siento por don Arturo Cabrete. Presido hace más de 10 años uno de los tantos institutos que debe haber en este país y en 1997, cuando la agrupación a la que yo pertenecía se rompe, la rompo yo voy por una parte la más importante de esa agrupación, armé una agrupación que se llamó Arturo Cabrete y desde allí comenzamos a trabajar. El objetivo por entonces, al trabajar sobre esta propuesta, comenzar en el mes de enero, como se acabo de mencionar, era fundamentalmente la necesidad visceral de responder a tres temas que creíamos que era importante responder. Por un lado, el absurdo organizado, es decir, este absurdo al que se pretendía llevar adelante con un discurso político o teórico discurso político era un absurdo organizado, que estaba rebosante de violencia verbal sin respuesta y que además era una calumnia disfrazada de crítica hacia nuestra propia gestión. Este es el objetivo que nosotros tenemos que perseguir para confrontar. ¿Con qué forma? Bueno, tomemos el formato que don Arturo nos regala en algún momento. Entonces, más que un texto, lo que nosotros perseguíamos era un gesto, hacer el gesto. El gesto era decirte, mira que yo sé que me estás mintiendo, no te creas que no me como lo que me comes. Decir, yo sé que me estás mintiendo. Y este gesto, con mucho humildad, lo que pretende hacernos pensar, che, pongámonos un poquito, porque la soncera se traslada por nuestras calles, en este caso de Bahía Blanca, por nosotros trasladamos la soncera. Entonces esta discusión que nosotros queremos dar es esa, que nos ayude a pensar y un enorme gesto hacia la juventud, una montonera de pibas y pibes muy jóvenes que de la mano de Néstor y Cristina han comprendido que la política tiene valor, que rescatar la política tiene valor, que es imperioso que nosotros militemos, que la militancia no es pegar carteles de verso histórico que nos vendieron. Militar es comprometerse, militar es vivir de límite, viene tener la necesidad de ser parte de formar parte, si quiere que se diga el término de Indio Solari, el que abandona no tiene premio, viejo. Mao decía en chino, que florezcan 1000 flores. ¿Qué quiere decir con esto? Y yo tengo 54, dentro de 10 de tener 64, y el presidente de la Nación no va a tener 64, va a tener 44. Quiere decir que hoy no se sienta a la mesa con nosotros, y si no podemos saber qué es este que está acá, y empezar a prepararlo, entonces vemos todas las 1000 flores, una de ellas va a ser la que va a estar al frente. Y nuestra responsabilidad en el marco de la preparación es esa, en la de capacitarlo. Cuando se viene a esta facultad, a esta universidad, lo que uno viene es el concepto pedagógico, el fondo del concepto pedagógico, es aprender conocimiento, a llevarse conocimiento. Y eso es bárbaro, así comienzan las carreras profesionales, porque en definitiva uno se arma, se prepara para después ya prepararse o armarse o generarse o desarrollarse profesionalmente como uno mismo quiere, el self-made man, pero en definitiva
se lleva la aprehensión del conocimiento, pero nuestra capacitación debe ir un poco más allá, debe ser política la capacitación. Y la capacitación política no solamente se va a llevar el nuevo saber, sino se va a llevar también la capacidad de comprender el poder político, de aprender el poder político y de ejercer el poder político. Esto no le gusta a la derecha, ¿eh? Esto es una vieja discusión en la Argentina que la vamos a tener que mirar siempre con mucho cuidado. No es lo que le gusta. Pero pensar en política sin hacer política no tiene ningún sentido. Así debe ser. Y por eso las universidades llenan de gente que piensa de política y hablan de política y no deben hablar de política. No de politiquería, de política, de las cosas que nos importan a todos, de enredarnos en la discusión, nos pertenece. ¿Cómo vas a esperar que otro te dé cocinado o te resuelva algún tema? Lo tenés que resolver vos, debes estar, debes formar parte del tema. Entonces no se puede hacer política sin hacer política. Es como los grupos de la ley, saben de todo pero no hacen nada. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de formar parte de la discusión de la política. Yo no soy escritor, ni pretendo ser, ni pasar por tal, ni mucho menos para hablarme contra el Arturo. Eso, por Dios, pero nosotros le llevamos una ventaja a Arturo, porque él presenta el libro el 20 de noviembre de 1868, Gobierno de Onganía, la editorial de don Arturo Peñalillo, y lo que tenía era su verba, que era brillante, imposible de igualar, algo que a uno se le caen las babas, y la verdad que tenía, pero datos no tenía, porque ¿quién iba a dar datos al Gobierno de Onganía? Pero nosotros sí. Entonces nosotros lo que hicimos fue mostrar que todo ese absurdo organizado tenía una contraparte y esa contraparte era una gestión. Y lo que queríamos entonces precisamente era eso, mostrar esa parte de la gestión. Yo no voy a contarles el libro, pero me parece que no tiene sentido que yo por lo menos lo hagamos una pasadita así más o menos de vuelo rasante por las oceras más importantes como para que comprendamos a dónde quisimos ir. Yo partí. Sí, traté de mantener las formas de don Arturo, son 44 las onceras, y partimos como partió él de la madre que las parió todas, como decía él, que era la civilización y la barbarie. Y la civilización y la barbarie la arranca del propio Sarmiento, del Facundo. Así nació este tipo de cosas. Así nos agraviaron durante mucho tiempo. La civilización dice que todo lo que viene de afuera es muy bueno, y si viene de Estados Unidos ni hablar, pero si lo hizo un país, olvídate que es malo. Esta es la civilización y la barbarie. Esto es lo que nos abonan alguna vez a la Unión Zoológico porque los compañeros nuestros se lavaron las patas en la Plaza de Mayo. Esto es lo que nos llamó negros de mierda. Esto es lo que nos decían que cuando vos le dabas la casa a los trabajadores se hacían asado por el parque. Esta es la civilización y barbarie. La frontera ha sido abonada y difundida por un importante sector de la sociedad. Pero veamos su génesis de dónde sale, ¿no? Sarmiento interrogaba en el Facundo, precisamente a Facundo Quiroga, en la introducción, ¿no? Y de esto se lo quiero testar porque es espectacular, es muy bueno. Dice: sombra terrible de Facundo, voy a abocarte para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revélanos, ¿no? Y a nosotros se nos ocurrió que en el mismo sentido y con la misma valoración política y ante lo ambicioso de nuestro propio proyecto político, nos sentíamos con el derecho de poder plantear la cosa de la misma manera que lo había hecho Sarmiento y preguntarle de la misma forma que lo había hecho Sarmiento a Facundo, preguntarlo a nuestro número, a don Arturo, y hablarle más o menos en los mismos términos. Entonces nosotros, parafraseando los Sarmiento, diríamos: sombra entrañable de don Arturo Jauretche, te invoco para que allí donde estés le preguntes a Sarmiento, ¿qué carajo es lo que entiende? De la sociedad 3 a la sociedad 8 lo que hicimos fue hablar de los vulnerables. Siempre el vulnerable, el pobre, el que peor la pasa, siempre ha sido el objeto del agravio, del maltrato, de la sospecha, de la duda. Y ahí nos han sentado con un montón de cosas. Vienen por el sándwich y la coca, el chori y la coca, seguramente la vicerrectora tendrá las parrillas por acá atrás, pasando de a uno a que le corresponde.
la asignación universal por hijo se va por la canaleta del juego y la droga, ¿por qué dan de casa a los negros? El viejo concepto del agravio hacia el vulnerable. Y nosotros tenemos un concepto distinto. Esta es la vocación. No somos una lucha de clases, no es una visión de lucha de clases porque no lo comprendimos. El peronismo nunca comprendió la cosa de esa manera, entendía que teníamos política para el que la estaba pasando mal, que hay que resolverlo, que debe tener su vivienda social, si no, no va a obtener nunca la forma de despegar, que debe tener la puerta abierta de su estudio, porque yo no me meto, soy jefe de gabinete del ministro de este país, con un país soberano como Chile, porque ustedes saben que cuando nos quieren agraviar, primero arrancan por Francia y te la muestran, pero cuando los extranjeros que en Francia prenden fuego los autos, te sacan Francia y te ponen España. Pero cuando España tiene 4 millones y medio de parados, te sacan España y te ponen Estados Unidos. Pero cuando Estados Unidos tiene 25 millones de desocupados, te sacan Estados Unidos y te ponen Chile. Pero cuando Chile tiene pelote con los estudiantes que quieren estudiar, no le dan plata a nadie, no saben a quién ponerte. Porque yo... soy solidario con los estudiantes de Chile. Y eso muestra a las claras de lo que nos encontramos nosotros a la hora de la discusión de la política. ¿Y a dónde estamos yendo sobre esta situación? Tenemos política para todos los sectores. ¿Cómo no tenerla? ¿Cómo no voy a tener política, o Cristian no va a tener política para el centro de Bahía? La tiene para el centro y para la periferia, por eso va como se va. ¿Y por qué? Porque respeta la derecha por izquierda y por el que es vulnerable y por el que tiene necesidades mínimas. Eso es así tiene que ser, no es una lucha de clase. Cabrera se vale mucho de su propia prosa y a mí no me cuesta escribir en décimas ni sobre eso. Me sale muy fácil, pero me parecía que era una exageración. Entonces yo me valgo de otras prosas para explicar esto. Y dice el palador perseguido: si a veces he cantado ante falsudos patrones, se explicarían las razones profundas del poderío. Yo no traiciono a los míos por palma ni patacones. Esto no es traicionar a los nuestros. Esto es tener la responsabilidad de saber a dónde está la política y cómo nosotros debemos comportarnos con nuestra capacidad de generación de política pública para estar en cada uno de los ámbitos cumpliendo con lo que debemos. Y por otro lado, si entregando sándwiches se hacía presidente, el presidente de los Estados Unidos sería Ronald McDonald. Mostramos una dicotomía entre las 6 y las 7. La primera que dice una periodista del TN, suelta cuerpo, dice: los argentinos tenemos una inmigración de mala calidad y me hago cargo. Entonces yo digo, bueno, si esto es así, agarramos todos los paraguayos, los bolivianos, los chilenos, los rascamos y resolvimos el problema. Pero aparece la segunda sociedad que dice: no, el problema de los argentinos somos los argentinos. O sea, nosotros decimos, bueno, entonces traigamos paraguayos, bolivianos y chilenos, y ya está, la verdad, en definitiva, yo no conozco referencia, como dice Dorina, hasta acá venía bárbaro. Mis 4 apellidos son Fernández Suárez, Sánchez Olivares, toda sangrecita española. Y mi abuelo juro que era arrullo y de ojos celestes. Yo salía a un sodero que venía a casa. Pero, ¿ustedes creen que a ellos los querían más que a estos paraguayos, bolivianos y chilenos? No, eran las chusmas ultramarinas también. Eran las chusmas, vos sabés que a tu abuelo gallego le pasaba eso. Chusma ultramarina, eran tan despreciados como estos. ¿Sabes qué venían a hacer? El laburo que no venían a hacer los argentinos. Entonces, esta discusión que nosotros estamos dando, la llevamos un poquito más al fondo, y cuando uno los empuja, bueno, si no son los extranjeros, si no son los argentinos, no dicen, mira, el problema es la educación. Ah, no, claro.